Cuando le digo a la gente que mi hermano mayor me hizo la vida miserable al crecer, la mayoría piensa que exagero. Ya sabes, rivalidad entre hermanos, un poco de cachondeo por aquí y por allá. Pero la verdad es que no eran solo peleas de críos o bromas sin importancia. No, mi hermano Nathan construyó toda su personalidad alrededor de hacerme sentir inútil. Ahora tengo 34 años. Me llamo David. Y por primera vez en mi vida, por fin estoy empezando a entender lo que se siente al estar en paz. Solo que no va a durar, porque Nathan ha decidido que quiere volver a estrellarse contra mi vida. Y esta vez no está aquí solo para insultarme o fastidiarme una entrevista de trabajo. Está amenazando con quitármelo todo. Todo lo que dejaron mis padres. Todo lo que me han negado durante toda una vida. De pequeño, Nathan era el niño de oro. El primogénito carismático, con sobresalientes, una sonrisa encantadora y una capacidad inquietante para caerle bien a todo el mundo, sobre todo a nuestros padres. Para la gente de fuera, era educado, ambicioso, bien criado. Pero dentro de casa era otra historia. No era físicamente violento. No como te imaginas. Su arma favorita era la humillación. La guerra psicológica. Tenía una manera de retorcerlo todo para que yo pareciera el malo, el mentiroso, el que busca atención. Podía tropezar con una alfombra suelta y él convencía a nuestros padres de que fingía la lesión para librarme de las tareas. Una vez rompió una lámpara y les dijo que yo había montado un numerito y la había estampado contra el suelo. Le creyeron sin dudarlo. Me castigaron 2 semanas, mientras él me miraba desde el pasillo, sonriendo como un lobo. Tampoco ayudaba que yo fuera más callado que él, más sensible. Me gusta dibujar. En la cena hablaba poco. No mendigaba atención ni intentaba ganarme a los familiares en las fiestas. Nathan, en cambio, actuaba como si fuera un escenario. Chistes, historias, halagos. Era un manipulador nato antes incluso de la adolescencia. Y mis padres se lo comían con patatas. Para ellos, el problema era yo. El hijo que tenía que esforzarse más, el que siempre parecía estar de morros, el que no sabía pasar página. Cuando intentaba hablar de cómo me trataba Nathan, lo quitaban importancia. Solo está bromeando, decía mamá. Tienes que espabilar, remataba papá. Con el tiempo, dejé de intentarlo. Dejé de esperar justicia. A los 15, Nathan ya había convencido a gran parte de la familia de que yo era vago, desagradecido e imposible de aguantar. Tenía tíos que me hablaban por encima del hombro en las barbacoas familiares, tías que me preguntaban con veneno si por fin había encontrado algo para lo que valiera. Mientras tanto, Nathan era el estudiante brillante con admisión temprana en la universidad, una práctica a media jornada y una novia a la que mi madre adoraba. Yo me acostumbré a ser el de fondo, el de las sobras, el de David. Haz tú las tareas mientras Nathan recibía aplausos por lavar un plato una vez a la semana. Lo peor era que no solo quería ganar, quería que yo perdiera. Si sacaba un notable en un examen, bromeaba con que hasta los tontos de su clase sacaban sobresalientes. Si empezaba a hablar de una afición, soltaba 2 comentarios que me hacían dudar de si era bueno en algo. Cuando me metí en diseño gráfico, en una cena familiar le dijo a todo el mundo que yo estaba estudiando para dibujar dibujitos y vivir de eso. Mis padres se rieron. Ni me molesté en defenderme. La universidad fue mi primera escapatoria. Elegí una fuera del estado y conseguí una beca que cubría casi toda la matrícula. El día que me fui, Nathan apenas me miró. Mamá me abrazó como si me mandaran a la guerra. Papá me dio un medio asentimiento raro, como si no supiera si estaba orgulloso o simplemente confundido de que me hubieran admitido en algún sitio. Pensé que todo mejoraría cuando estuviera por mi cuenta. Y durante un tiempo, lo hizo. Hice amigos de verdad, gente a la que le caía bien por ser yo. Empecé a trabajar por mi cuenta, construyendo un portfolio. Por fin sentí que valía algo. Pero cada fiesta que volvía a casa era un recordatorio de mi lugar. Nathan había empezado a trabajar en la empresa de nuestro padre justo después de graduarse. Él lo llamaba ganar experiencia de liderazgo. Yo lo llamaba enchufe, pero claro, me lo guardaba. Cada vez que iba, hablaba a voces de los acuerdos que cerraba o de cómo hay gente que no tiene la pasta necesaria para el trabajo de verdad. Una vez, en la cena de Navidad, hizo un brindis.
Por David, dijo con una sonrisa torcida, que por fin su sueño de diseñar anuncios de cómics le pague el alquiler. Todo el mundo se rió, incluso mi madre, que se giró y dijo: «Venga ya, si está de broma». Pero yo no era una broma. Estaba construyendo algo, poco a poco. A los 28 ya tenía mi propio negocio. Pequeño, pero estable. Algunos contratos con empresas medianas. No necesitaba trabajar para mi padre. No necesitaba la aprobación de Nathan. Y aún así, por mucho que avanzara, una parte de mí seguía queriendo que lo vieran, que por fin admitieran que se habían equivocado conmigo. Que quizá, solo quizá, no era el fracaso que Nathan había pintado. Nunca llegó. Hasta que arrestaron a Nathan. Fue más o menos por estas fechas el año pasado. Me llamó mi primo Ben, que trabajaba en un bufete del centro. «David, ¿te has enterado de lo de Nathan?» Se me encogió el estómago. Pensé que había pasado algo terrible, un accidente o algo peor. Pero no, a Nathan lo habían acusado formalmente de fraude electrónico. Había estado sacándole dinero a proveedores por debajo de la mesa, creando empresas pantalla falsas, desviando pagos a través de ellas para quedarse con miles durante 2 años. La empresa de mi padre estaba bajo investigación. Nathan también. Y esta vez había pruebas. Correos, facturas falsas, rastros en papel. Cuando se lo dije a mis padres, al principio no se lo creyeron. Tenía que ser un error. Mamá no paraba de repetir que Nathan jamás haría algo así. Pero llegaron los documentos del juzgado. Las noticias locales empezaron a sacar reportajes y poco a poco, como si se levantara la niebla, empezaron a ver lo que yo había sabido siempre. Nathan no era el héroe. No era un santo. Solo era bueno fingiendo. Se quedaron destrozados. Mi padre envejeció 10 años en un mes. Mi madre dejó de organizar las comidas de los domingos. Y por primera vez en mi vida, se giraron hacia mí. Me hicieron preguntas. Me escucharon. Empezaron a estar conmigo, no solo con palabras, también con hechos. Ayudé a mi padre a ordenar el desastre que Nathan había dejado. Ofrecí mis servicios de diseño para renovar la imagen de la empresa. Y poco a poco, la confianza que había deseado toda la vida empezó a construirse. Quizá demasiado tarde, pero no del todo. Cuando mis padres murieron hace unos meses, con pocas semanas de diferencia, fue de repente, infartos los dos. El de mi padre fue por estrés, dijo el médico. El de mi madre fue puro desgarro. Dejaron un testamento claro, sin dudas. Todo, la casa, la empresa, sus ahorros, me lo dejaron a mí. Su última carta para mí era corta, pero contundente. Siempre has sido el que ha mantenido el rumbo. Ahora lo vemos. Cuida de lo que construimos. Perdónanos por lo que tardamos. Nathan no aparecía mencionado. Y ahí es donde empieza de verdad esta historia, porque Nathan se enteró y no le ha sentado bien. Ni un poco. El primer mensaje llegó 2 semanas después del funeral. Una sola frase. Tenemos que hablar de lo que es mío. Luego un buzón de voz. ¿Te crees que esto se ha acabado? Ni de coña. Luego apareció sin avisar, aporreando mi puerta como un cobrador, diciendo cosas como que él también había construido esa empresa y que papá solo lo había apartado porque yo lo había envenenado contra él. Me dijo que iba a demandarme. Que yo no tenía derecho a quedarme con la casa. Que el negocio era su derecho de nacimiento. No he respondido. He intentado mantenerme calmado, racional, pero cada día me cuesta más. Sobre todo ahora que ha empezado a decirle a la familia que manipulé a nuestros padres en sus últimos días. Que falsifiqué algo, que los presioné cuando estaban enfermos. Está dándole la vuelta a la historia otra vez, igual que cuando éramos niños. Solo que esta vez ya no soy el hermano pequeño callado. Y no pienso echarme atrás. No abrí la puerta la primera vez que Nathan vino, ni la segunda, ni la tercera. Me quedé detrás, quieto como una estatua, escuchando los golpes, los gritos, las amenazas vacías que soltaba a través de la madera. Se me revolvía el estómago con algo que no sentía desde hacía años. Una especie de miedo de memoria muscular, el que desarrollas cuando has vivido andando de puntillas.
Creía haberlo superado, pero su voz atravesaba la casa como una bengala y me devolvía de golpe a los 14, acorralado en el garaje mientras me rompía el cuaderno de dibujos y me decía que estaba tirando mi vida. Vino casi todos los días después del funeral. A veces temprano por la mañana, a veces por la noche. Una vez se quedó fuera de mi casa 3 horas, solo paseando de un lado a otro y murmurando. Lo observé tras las persianas, pensando si debía llamar a la policía. Pero algo me frenaba. Quizá culpa, quizá negación, quizá la parte de mí que aún quería creer que vendría a disculparse, que había cambiado, que la muerte de nuestros padres le habría removido algo, y que esto era solo el duelo saliendo a golpes. Pero no. Nathan no estaba de duelo. Estaba tramando. Aproximadamente una semana después de que se ejecutara el testamento, recibí una carta certificada de su abogado. Iba a impugnar la herencia, alegando influencia indebida y manipulación emocional por mi parte. Me reí cuando lo leí por primera vez. Una risa hueca, incrédula. Apenas había hablado con mis padres del testamento antes de que murieran. Pero daba igual. Él estaba fabricando un relato. Y, por desgracia, se le daba bien. Había estado llamando a primos, tías, incluso a amigos de la familia, contando que nuestros padres estaban confundidos al final. Que yo los había aislado. Que había jugado a largo plazo, usando su culpa por el fraude para hacerme pasar por el hijo bueno. Y algunos le creyeron. No todos, pero los suficientes. Los suficientes como para que empezara a recibir mensajes fríos, planes cancelados. Una tía me escribió, si así tratas a la familia, David, ya no sé quién eres. Y ahí se abrieron las compuertas. Una mañana salí y vi el parabrisas de mi coche destrozado. Unos días después, alguien pintó con spray la palabra ladrón en la puerta de entrada. Instalé cámaras. Puse denuncias, pero no llevaron a nada. Ni huellas, ni testigos, solo formularios interminables y encogidas de hombros. Sabía que había sido Nathan, pero demostrarlo era otra historia. Lo peor fue cuando me llamó Claire, una vieja amiga de mi madre. Era una mujer encantadora, maestra jubilada, que me mandaba tarjetas de cumpleaños cuando yo era pequeño. Me dijo que Nathan la había visitado. Se había presentado en su casa sin avisar y le preguntó si estaría dispuesta a firmar una declaración jurada, diciendo que mi madre había expresado confusión sobre el testamento antes de morir. Claire estaba horrorizada. Le dijo que no, pero también me dijo en voz baja, con cautela, que ya había convencido al menos a otras 2 personas. Gente con la que yo no hablaba desde hacía años. Gente que antes cantaba sus alabanzas en cada acción de gracias mientras yo recogía los platos en silencio. Estaba furioso, no solo con Nathan, también conmigo mismo por haber dejado que llegara tan lejos, por no haber luchado antes, por seguir aferrándome a la fantasía de que algún día volveríamos a ser hermanos. Aunque fuera de esa forma frágil y superficial, y que quizá podríamos llorar juntos. Yo estaba llorando a 2 padres y toda una infancia que en el fondo nunca pude vivir. Y él estaba reescribiendo la historia como si fuera otra estrategia de negocio. Y entonces llegó el momento que me rompió. Era un sábado por la tarde, cálido y quieto, ese tipo de día raro y tranquilo en el que por fin sientes que puedes respirar. Estaba ordenando unos álbumes de fotos antiguos en el salón. La letra de mi madre en notitas pequeñas, recuerdos que no había visto en años. Cuando sonó el timbre, pensé en ignorarlo otra vez, pero algo me dijo que esta vez era distinto. Cuando abrí la puerta, no me encontré gritos. No hubo golpes, solo Nathan allí, con una americana gris impecable, las gafas de sol apoyadas en la cabeza y un sobre de Manila en la mano. David, dijo con frialdad. Tienes 2 opciones. O lo repartimos todo como adultos, o te destrozo. Lo miré fijamente. Ya lo has intentado. Se rió por lo bajo. No. Eso era solo el aperitivo. Me tendió el sobre y se alejó. Dentro había copias impresas de correos. Falsificados. Alguien se había tomado la molestia de crear una cuenta de Gmail falsa a nombre de mi padre y escribir una serie de mensajes que hacían parecer que a mi padre lo habían obligado a reescribir el testamento. Había referencias a presión, a arrepentimiento, incluso un supuesto documento adjunto de mi madre diciendo que estaba profundamente preocupada por mi influencia. Era un montaje malísimo.
La gramática fallaba. El tono no se parecía en nada al de ellos. Pero para alguien que no supiera, para un juez que nunca conoció a mis padres, podía sembrar la duda suficiente para convertirlo todo en un caos. Y eso era exactamente lo que Nathan quería. Me quedé sentado en el sofá durante horas aquel día, con el sobre encima de la mesa como si fuera un arma cargada. No dejaba de pensar en todas las veces que había mentido y se había salido con la suya. En todas las veces que había sonreído mientras yo pagaba el precio, las rodillas raspadas, las becas perdidas, esos momentos silenciosos en los que me había creído que quizá yo sí era el problema. Ya me había robado demasiados pedazos de vida. Pero esta vez quería llevarse el resto. Al día siguiente llamé al abogado. No a cualquier abogado, a mi abogado. Nunca había necesitado uno antes. No de verdad. Pero ahora iba a luchar como si me fuera la vida en ello, porque de alguna manera, así era. En las semanas siguientes, todo se agravó aún más. Nathan presentó una impugnación formal del testamento. Su equipo legal entregó los correos falsos como prueba. Tuve que aguantar declaraciones, responder preguntas invasivas, entregar copias de mis propias comunicaciones con mis padres. Fue agotador, deshumanizante. Cada día se sentía como una batalla en una guerra que yo nunca quise. Y, aún así, él seguía apareciendo. A veces en el juzgado, otras en la oficina que mi padre me dejó. Se quedaba sentado en el aparcamiento dentro del coche, mirando fijamente la puerta principal. Una vez lo pillé hablando con uno de mis empleados, llenándole la cabeza de mentiras sobre cómo yo había hecho trampas para meterme en el negocio. Otra vez apareció en una cafetería del barrio donde yo estaba reunido con un proveedor y montó un numerito tan grande que acabaron echándonos a los dos. Lo peor es que una parte de mí todavía quería creer que no era malvado, que simplemente estaba roto, enfadado, herido, que si yo conseguía llegar a su núcleo, a esa versión de Nathan que quizá existió alguna vez, podría parar todo esto. Esa esperanza murió el día que descubrí lo que le hizo a la antigua asistente de mi padre, Julia. Julia había trabajado para mi padre casi 2 décadas. Era leal, buena persona, y me trataba como si fuera su propio hijo cuando yo era adolescente, cuando vaciaba el armario del material por un dinero extra. Declaró a mi favor, diciendo que mis padres estaban en plenas facultades y que tenían clarísimo dejar la herencia tal y como lo hicieron. Una semana después, alguien entró en su coche. No se llevaron nada, pero dejaron un sobre de Manila en el asiento, lleno de capturas de pantalla de las redes sociales de su hijo, su dirección de casa y una sola frase escrita. El perjurio tiene consecuencias. Se vino abajo y me llamó llorando. Ahí supe que Nathan había cruzado una línea de la que no se vuelve, y se me acabó eso de aguantar y defenderme como podía. No sé exactamente a qué se supone que se siente tocar fondo. Hay quien dice que es algo dramático, como un último puñetazo en el estómago que te deja sin aire. Otros dicen que llega despacio, como el nivel del agua subiendo mientras estás dentro, paralizado, fingiendo que no te estás ahogando. Para mí fue un poco de las dos cosas. No pasó de golpe. Pero hubo un momento en el que me miré al espejo, con los ojos hundidos, la piel apagada por no dormir, y no me reconocí. Y no de esa forma poética y reflexiva. Hablo de que, literalmente, me sobresalté. Parecía alguien en plena abstinencia. Y, en cierto modo, lo estaba. Estaba dejando atrás a mi familia, mi pasado, y esa ilusión de que portarme bien y callarme siempre me iba a proteger. Después de lo de Julia, cuando forzaron su coche y me llamó entre sollozos, colgué y me senté en el suelo del pasillo. Ni en el sofá, ni en una silla. En el suelo frío de madera, con la espalda pegada a la pared. Me quedé allí más de 1 hora. Sin tele, sin mirar el móvil. Solo silencio. Ese silencio tenso, asfixiante, en el que los pensamientos dan vueltas como una canción mala en bucle. ¿Cómo ha llegado todo a este punto? ¿Cómo es posible que todavía tenga tanto poder sobre mí? Me sentí culpable por Julia, por mis padres, por cada persona a la que Nathan estaba atacando por mi culpa. Me pasé años tragándome la voz, intentando mantener la paz, haciendo de persona madura como si fuera una medalla moral. Y, al hacerlo, dejé a gente desprotegida. Gente como Julia, que no pidió esto. Gente que confió en mí.
Pensé incluso en retirarme de la pelea legal, en dejar que Nathan se quedara con lo que quisiera. Tal vez, si yo le cedía la casa o dividía la empresa, pararía. Tal vez, si me rendía, el acoso desaparecería. Los familiares que dejaron de hablarme volverían. Se acabarían los cuchicheos. La tensión en el cuello aflojaría. Ya no tendría que estar en guerra. Pero entonces recordé algo de hace años. Yo tenía 17. Nathan me pidió el coche. Técnicamente era el coche viejo de mi padre, el que compartíamos, y lo estrelló contra un árbol borracho. Cuando mis padres se enteraron, les convenció de que yo lo había cogido sin permiso y que estaba intentando taparlo. Recuerdo la mirada de mi padre cuando me gritó. La decepción, la rabia. Recuerdo estar sentado aquella noche en la cocina mientras Nathan estaba arriba jugando a videojuegos como si nada, y pensar. Va a ser siempre así. Esa noche, en el presente, David, sentado en el suelo del pasillo, tomó una decisión en silencio. No. Ya no iba a ser así. Al día siguiente, despedí a mi abogado. Ojo, era competente y profesional, pero no creía en este caso como yo necesitaba. Para él era otra disputa de herencia, otro drama familiar con zonas grises y dinero en juego. Yo necesitaba a alguien que viera a Nathan tal y como era, que no tuviera miedo de sacarlo a la luz en el juicio, alguien estratégico, afilado y, sobre todo, con hambre. Así que empecé a llamar. Fueron 3 semanas, decenas de consultas y más dinero del que había gastado en toda mi vida. Pero al final la encontré. Se llamaba Fiona Romani. Y a los 5 minutos de hablar con ella, supe que estaba delante de alguien que no solo jugaba la partida. Diseñaba el tablero. Es fiscal, conocida por su tenacidad en casos de fraude y litigios familiares. No pestañeó cuando le enseñé los correos falsos. Ni se inmutó cuando le describí las tácticas de intimidación de Nathan. Solo se inclinó hacia adelante y dijo. Vamos a enterrarlo bajo la verdad. Y por primera vez en meses, sentí que algo se encendía. No era rabia, no era miedo. Era determinación. La reconstrucción empezó despacio. Puse todo en orden. Mi negocio, mi agenda, mis rutinas. Volví a terapia, algo que no hacía desde hacía años. Al principio hablaba muchísimo de Nathan. Pero después de unas sesiones, el foco giró hacia adentro, hacia la infancia. Hacia lo que yo había intentado olvidar. Hacia los mecanismos de supervivencia que desarrollé, callarme, evitar conflictos, minimizar mis propios logros para no despertar el resentimiento de nadie. Mi terapeuta dijo algo que se me quedó clavado. Has pasado toda tu vida sobreviviendo a la presencia de tu hermano. Ya es hora de empezar a construir una vida en su ausencia. Eso me golpeó fuerte, porque incluso ahora, con él fuera de casa, fuera de la familia, fuera de cada lugar que antes ocupaba por derecho, yo seguía viviendo como si estuviera en la habitación de al lado. Cada decisión filtrada por ese miedo. ¿Y si encuentra la forma de retorcerlo? ¿Y si lo empeoro? ¿Y si gano y aún así esto se pone peor? Pero Fiona me ayudó a verlo de otra manera. Él no lucha por justicia, me dijo en una de nuestras primeras reuniones de estrategia. Lucha por mantener viva la ilusión de que él es el que más importa. En el momento en que dejas de jugar en su sombra, ganas. Con su ayuda, empezamos a reunirlo todo. No solo defensa, también ataque. Extractos bancarios reales. Vídeos de él acosándome en la oficina. Capturas de las cámaras de seguridad del barrio de Julia. Testimonios de antiguos compañeros de mi padre que habían visto las maniobras turbias de Nathan antes de que todo se viniera abajo. Y poco a poco, pieza a pieza, fuimos cosiendo una cronología, no solo del fraude, sino de la manipulación. Un patrón de vida. Un perfil de carácter. Mientras tanto, yo hice cambios en la empresa. Ascendí a 2 empleados veteranos que habían estado conmigo en plena tormenta. Reestructuré el departamento. Lancé una nueva campaña de diseño e incluso amplié un pequeño espacio en el centro para reuniones con clientes. Era un trabajo agotador, pero me daba algo en lo que enfocarme, algo real, algo que era mío. Empecé a dormir mejor, a comer otra vez. Incluso volví a organizar cenas pequeñas en la casa. Amigos cercanos, un par de compañeros de confianza.
La casa que antes se sentía embrujada por el peso de mis padres y su silencio empezaba a sentirse como un hogar. Pinté las paredes, abrí las ventanas, cambié el arte viejo por el mío. Dibujos que antes escondía y que ahora estaban enmarcados, orgullosos, colgados en las paredes. Y cuanto más reconstruía, más me daba cuenta de algo que me sacudió por dentro. Ya no le tenía miedo a Nathan. No de verdad. Estaba enfadado, destrozado por el duelo y, a veces, superado. Pero el miedo, ese pánico nervioso, profundo, que antes me paralizaba, se había ido. Porque yo ya había vivido lo peor. Ya había sobrevivido a una infancia siendo invisible mientras otro hacía de niño perfecto. Ya había pasado años fingiendo que estaba bien mientras él me iba arrancando trocitos de lo que me hacía ser yo. Y aún así, aquí estaba. No por jugar a su juego, sino por aprender a levantarme e irme de la mesa. Pero justo cuando empezaba a encontrar mi equilibrio, Nathan lanzó su siguiente jugada. Y fue la más descarada hasta entonces. Todo empezó con una filtración. Un chivatazo anónimo a un periodista local diciendo que mis padres habían sido coaccionados por su hijo, distanciado para reescribir el testamento. La historia salió en una de esas revistas online de cebo para clics, con fotos de stock de familiares enfadados y un titular que parecía escrito por el propio Nathan. Heredero o ladrón, un hombre local en el centro de una guerra por la fortuna familiar. El artículo incluía supuestas citas de fuentes familiares e informantes, ninguno con nombre, claro, insinuando que yo había aislado a nuestros padres en sus últimos días, que los había convencido de cambiar el testamento cuando estaban demasiado débiles para decidir. Estaba lleno de agujeros, mal contrastado, pero hizo daño. Perdí 2 clientes importantes esa semana. La gente volvió a murmurar. Un proveedor canceló el acuerdo, diciendo que le preocupaba la imagen. Esa noche salí al jardín de detrás de la casa, el refugio de mi madre, y me senté en el banco con la cabeza entre las manos. Quise gritar, romper algo, ir a casa de Nathan y sacarlo a rastras para que todo el mundo viera quién era. Pero no lo hice. Me quedé allí sentado. Dejé que me atravesara, porque yo sabía algo que Nathan no entendía. La verdad no corre. No sale en titulares, pero se construye en silencio, paso a paso, y cuando por fin llega, no llama a la puerta. La derriba. Y nosotros ya casi estábamos ahí. Es una transformación rara, pasar de presa a estratega. La mayor parte de mi vida viví en modo supervivencia, reaccionando a los planes de Nathan como un ciervo en la carretera, paralizado por los faros. Pero cuando salió ese artículo, algo cambió dentro de mí. Ya no tenía miedo. Estaba centrado. Porque Nathan, con toda su soberbia, cometió un error crucial. Se pasó de la raya, y lo hizo en público. Creía que ese artículo me iba a romper, que me haría esconderme, que me obligaría a llegar a un acuerdo. Lo que no se esperaba era que me encendiera un fuego tan brutal que dejaría de defenderme para empezar a planear. Y no solo en lo legal, también en lo personal. Dejé de pensar como el hermano que solo quería paz. Empecé a pensar como el hombre que por fin tenía algo que merecía ser protegido y que ya no tenía nada que perder. Al día siguiente de publicarse el artículo, me reuní con Fiona en su despacho, que, curiosamente, estaba en la última planta de un almacén reconvertido, con paredes de cristal y vistas al skyline. Ella ya estaba caminando de un lado a otro cuando llegué, carpeta en mano, un subrayador detrás de la oreja. Se está quedando sin aire, dijo sin rodeos. Este tipo de jugada de prensa es ruido. Me dice que tiene miedo de estar perdiendo. Me senté frente a ella y dije. Entonces vamos a darle la razón. Pasamos las semanas siguientes creando lo que ella llamó una contraofensiva, no solo respuestas legales, sino un paquete completo de documentación sobre quién era Nathan en realidad. Fiona lo llamó un dossier de carácter e incluía desde su acusación por fraude hasta declaraciones de personas a las que había intimidado o manipulado. Antiguos empleados, exnovias, un terapeuta anterior que no podía dar detalles, pero confirmó patrones de comportamiento narcisista. Pero no bastaba. Teníamos que ir más a fondo, más fuerte, y eso significaba hacer algo que nunca pensé que haría. Me puse en contacto con Leonard, el antiguo socio de mi padre. Leonard y mi padre habían fundado la empresa original a finales de los 80. Se separaron cuando yo aún era un crío. Leonard se jubiló pronto tras un acuerdo de compra,
pero mi padre siempre hablaba de él con respeto. Yo no lo veía desde hacía más de 10 años. Tenía más de 70 y estaba casi desconectado del mundo, en una casa junto a un lago, a 2 horas al norte. Pero cuando le llamé y le conté lo que Nathan estaba haciendo, como estaba manchando el nombre de nuestros padres, aceptó verme. Leonard tenía una memoria de acero. Tomando café en su galería acristalada, me contó con todo detalle los primeros años de la empresa, cómo mi padre trataba a los clientes y, lo más importante, cómo Nathan empezó a manipular las operaciones durante su etapa de formación. Recordaba haberlo pillado cambiando datos de facturas. Recordaba haber avisado a mi padre. Tu padre no quería creérselo en ese momento, dijo, mirando su taza. Pero lo sabía. Solo que no quería que la vergüenza fuera real. Leonard aceptó escribir una declaración formal, jurada y notariada. Incluso encontró correos antiguos en los que señalaba transacciones sospechosas, correos que mi padre había reconocido en silencio y luego enterrado. Era desgarrador, pero también era el tipo de rastro en papel imposible de negar que necesitábamos. Cuando se lo llevé a Fiona, lo fue leyendo como un chef mirando ingredientes frescos. Esto, dijo, le va a partir su historia en dos. Y no fue solo Leonard. Una tras otra, otras personas empezaron a dar un paso al frente. Claire, la vieja amiga de mi madre, que nos contó que Nathan había intentado sobornarla para que firmara una declaración. Julia, la asistente de mi padre de toda la vida, que con una valentía enorme presentó su affidavit. Incluso después de las amenazas, Ben, mi primo que trabajaba en el mundo del derecho, aceptó testificar sobre el día que me llamó para decirme que habían detenido a Nathan. Sobre cómo yo sonaba atónito y tembloroso, no como alguien que estuviera calculando cómo aprovecharse de la situación. Hasta algunos de mis antiguos profesores del instituto escribieron cartas. Por lo visto, la manipulación de Nathan no se limitaba a casa. Un profesor recordó cómo plagió un proyecto de clase y se salió con la suya echándole la culpa a otro alumno. Otro se acordaba de cómo acosó a un chico más callado hasta que se retiró del consejo estudiantil y luego Nathan se quedó con el puesto. Todas esas historias, todas esas pruebas, toda esa gente que había visto lo que había detrás del telón y que por fin se sentía segura para hablar. Aún así, yo sabía que solo con munición legal no iba a detener a Nathan. No del todo. Su verdadero poder venía de la percepción. De cómo doblaba la realidad a su favor, y yo necesitaba quitarle ese poder. Así que empecé a trabajar en otra cosa, algo que le doliera donde más le escocía, su imagen. Contraté a un detective privado, no para acosarlo ni para sacar trapos sucios en la prensa del corazón. No me interesaban los cotilleos. Yo quería hechos, registros mercantiles, transacciones de propiedades, declaraciones de impuestos, todo lo público, todo lo legal. Tenía que saber cómo estaba financiando esta campaña de mentiras. Cómo seguía teniendo dinero suficiente para tirar, contratar abogados, sobornar a familiares, mover hilos con los medios. Lo que encontramos fue una delicia. Nathan había montado una serie de empresas pantalla en Nevada y Florida, LLC sin empleados, sin negocio real de cara al público. Varias habían recibido discretamente pagos por supuestas consultorías de proveedores con los que la empresa de mi padre había trabajado en el pasado. Es decir, seguía blanqueando dinero, no al nivel de antes, pero lo justo para mantener su estilo de vida por las nubes. Eso nos dio ventaja. Si apretaba demasiado, nosotros apretaríamos de vuelta con documentos preparados para Hacienda. Mientras tanto, yo empecé a recuperar el apellido familiar de una forma más silenciosa y personal. Organicé un acto conmemorativo en el centro comunitario, uno que mis padres siempre habían apoyado con pequeñas donaciones, aunque nunca iban en persona. Creé una beca con su nombre para estudiantes que quisieran formarse en desarrollo de pequeños negocios. Yo mismo hablé en el evento, aunque antes hablar en público me hacía temblar las piernas, pero esta vez me sentí firme, con la cabeza clara. Hablé de la disciplina de mi padre, de la bondad tranquila de mi madre y de cómo me enseñaron, aunque fuera tarde, que la honestidad importa más que la herencia. Que la familia no es solo sangre. Es elección. ¿A quién apoyas? ¿A quién proteges? La respuesta fue abrumadora. No solo de desconocidos, también de familiares que estaban indecisos. Mi tío Raimón se me acercó después del discurso. Tenía lágrimas en los ojos.
No lo sabía, susurró. No vi lo que estaba pasando de verdad. Lo siento. Poco a poco, la marea empezó a cambiar. Mi abogada presentó una demanda contra Nathan por difamación, acoso y daños emocionales. El dossier de pruebas que entregamos al juzgado tenía más de 300 páginas, todo documentado, ordenado, indexado y sin fisuras. Fiona lo mandó por mensajero directamente al juez con una moción formal para agilizar la fase de investigación. Pero yo aún no había terminado. Faltaba una última pieza, una bomba de relojería que Nathan no sabía que yo tenía. Meses antes, cuando estaba revisando el despacho de mis padres, encontré un disco duro externo viejo. Estaba en un cajón con una etiqueta que decía cosas del trabajo de papá, encajado entre unos planos y contratos antiguos con clientes. No lo miré en el momento. El duelo hacía que ordenar sus cosas fuera demasiado doloroso, pero esa etiqueta se me quedó clavada en la cabeza. Cuando por fin lo conecté, descubrí una carpeta con un nombre muy simple. Contingencia. Dentro había grabaciones de audio. No muchas, solo 3, pero cada una con fecha dentro de los últimos 6 meses de vida de mis padres. Eran conversaciones entre mi padre y mi madre, privadas, personales, y rompedoras. En una de ellas, mi padre decía claramente: quiero asegurarme de que David lo tenga todo. Nathan ya tuvo su parte. Se la llevó el día que nos traicionó. En otra, mi madre decía: David siempre ha sido el que se queda, el que escucha. No quiero que piense que no lo vimos, Ion. Tenemos que hacer esto. Y en la última grabación, a pocas semanas de morir, mi padre dijo: si Nathan impugna esto, solo demuestra que elegimos bien. Me quedé clavado en la silla frente al escritorio, con las lágrimas cayéndome por la cara. No solo porque los echaba de menos, sino porque por fin lo había oído. La confirmación. Ellos lo sabían. Lo entendían. ¿Me veían? Y ahora tenía sus voces para demostrarlo. Entregamos esas grabaciones al juzgado bajo reserva, junto con una moción para autentificar su origen. Llevaría tiempo, burocracia, maniobras legales, pero eran reales. Eran mis padres y estaban de mi lado. Lo único que quedaba era el enfrentamiento. Y créeme, llegó. Se presentó sin avisar, como siempre. Pero esta vez, abrí la puerta. Era a primera hora de la tarde, justo después de una lluvia ligera. El aire todavía olía a asfalto mojado y a agujas de pino, y el último filo de sol naranja se escondía detrás de los árboles que bordeaban la finca. Yo estaba en el umbral con la misma calma que antes reservaba para declarar en el juzgado. Dentro, Fiona acababa de irse. Nuestra última sesión de preparación estaba hecha. El juicio empezaba en 3 días. Nathan se veía igual, pero de algún modo más pequeño. No físicamente, aunque había adelgazado un poco. Era en los ojos, en la postura, en ese pánico silencioso que se le pegaba como electricidad estática. No llevaba la arrogancia de siempre cuando dijo: tenemos que hablar. Parecía un hombre que acaba de entender que la luz del motor que ignoró era el último aviso antes de que el coche se pare. No lo invité a pasar. No hacía falta. Empezó a hablar antes de que yo pudiera abrir la boca. David, escucha. Esto no tiene por qué llegar a juicio. He estado pensando en todo esto. Se nos ha ido de las manos. Hablemos tú y yo. Sin abogados. Solo hermanos. ¿Ahora quieres que seamos hermanos?, pregunté. Qué casualidad. Soltó una risita corta, sin aire. Venga. Tú y yo sabemos que mamá y papá no estaban pensando con claridad al final. No estaban bien. No estaban en sus cabales. Lo miré fijo. Estaban lo bastante lúcidos como para dejarte fuera del testamento. Sus ojos se entrecerraron. Porque tú los envenenaste contra mí. No, dije. Porque por fin mostraste quién has sido siempre, y ya no pudieron mirar hacia otro lado. Hubo un silencio. Largo. Se le movía la mandíbula y se le cortaba la respiración. No estaba acostumbrado al silencio. Estaba acostumbrado a marear a la gente hasta que cediera, pero yo no le estaba dando ese espacio. Dio medio paso hacia adelante y bajó la voz.
Voy a demandarte. Lo sabes, ¿no? Si esto llega a juicio, mis abogados están listos. Tengo declaraciones. Tengo gente de mi lado. Incliné un poco la cabeza. ¿Te refieres a la gente a la que acosaste? ¿A los que intentaste sobornar? ¿O a las cuentas falsas de Gmail que usaste para mandar pruebas al juzgado? Le tembló un tic en la cara. Porque yo tengo todo eso archivado, admitido como prueba, tus empresas pantalla, esas consultorías falsas, incluso ese artículo basura. Se te olvidó ocultar el correo con el que filtraste la historia. ¿Has dejado rastro, Nathan? Volvió a quedarse callado. Casi podía oírle pensar a toda velocidad, buscando grietas, un ángulo, una salida. Pero aquí está la cuestión, seguí, con la voz baja. Esto ya no va solo del testamento. Va de patrones de conducta, de decisiones. No solo estás intentando robar dinero, Nathan. Estás intentando reescribir el pasado y yo ya no te lo voy a permitir. Resopló. ¿Y qué? ¿Te crees que vas a ganar? ¿Te crees que el juez te va a dar todo porque llevas toda la vida haciendo de víctima triste? Ni parpadeé. Yo no estoy interpretando nada. Solo estoy enseñando la verdad. Y entonces le di el sobre. Dudó antes de cogerlo. Lo vi rasgarlo, frunciendo el ceño, la boca moviéndose mientras leía. Dentro había 3 cosas. Una orden formal de cese y desistimiento con cada caso documentado de difamación, acoso e intimidación legal, cada uno respaldado con pruebas y affidavits adjuntos. Una solicitud para una auditoría de Hacienda con documentación subrayada de las empresas pantalla y los pagos, de consultoría que creía que nadie encontraría. Y una transcripción impresa de las grabaciones de audio que dejaron mis padres. No las grabaciones en sí. No iba a usar sus voces como un arma. Pero la transcripción bastó para que se le abrieran los ojos en la tercera línea. Yo tengo los originales, dije, autenticados, admitidos y programados para presentarlos la mañana del juicio. Se quedó en silencio durante mucho rato. Luego levantó la vista, pálido. Lo tenías todo planeado, susurró. Asentí. Claro que sí. Tú me enseñaste cómo se hace. Abrió la boca. Quizá para gritar, quizá para suplicar, pero la cerró otra vez. El aire entre los dos pesó un momento más. Luego, como si se le hubiera activado un interruptor, se dio la vuelta y caminó hacia su coche. No dio un portazo esta vez. No salió derrapando ni me gritó insultos desde la ventanilla. Simplemente se fue, retrocediendo despacio por el camino serpenteante, tragado por los árboles como si nunca hubiera estado allí. Pero eso no fue el final. Todavía no. 3 días después llegó la fecha del juicio. Nathan no apareció. Sus abogados sí, pero iban descolocados, desorganizados. Fiona se inclinó hacia mí en la sala, susurrando. Se está viniendo abajo. Presentaron una moción para retirar la impugnación. Sin explicación. Sin pelea. El juez preguntó si queríamos seguir adelante con la demanda por difamación. Miré a Fiona. Luego miré alrededor de la sala. A Julia, sentada tranquila al fondo. A Leonard, que había hecho el viaje solo para estar allí. A la vida que había reconstruido, la empresa que protegí, el legado que me había ganado. No, su señoría, dije. Estamos satisfechos. La herencia quedó sin impugnación. Todo siguió a mi nombre. Una semana después, recibí una llamada de Hacienda agradeciéndome la documentación. Ese mismo mes, Nathan vendió en silencio su coche y su casa. Una de sus empresas pantalla cerró. La noticia corrió. Los inversores se retiraron. Se abrió una segunda investigación por fraude. Yo no lo busqué. No hizo falta. Lo último que supe es que se mudó fuera del estado, a algún lugar frío, aislado, en alquiler y a nombre de otra persona. A veces pienso en él, no con odio, sino con claridad. Se pasó la vida construyendo una casa de espejos, brillante por fuera, pero vacía y hueca detrás de cada reflejo. Y cuando la verdad por fin atravesó todo aquello, ya no le quedó ningún sitio donde esconderse. En cuanto a mí, sigo viviendo en la casa.
La que construyeron mis padres. La que me dejaron, no porque yo fuera perfecto, sino porque era real. Guardo sus cartas en un cajón de mi despacho. Sus fotos cuelgan en el pasillo. Y cada vez que paso por el espejo ahora, me detengo. Miro y reconozco al hombre que me devuelve la mirada, porque ya no soy el hermano de fondo. Soy el que se quedó, el que dio la cara, el que por fin pudo hablar. Y me aseguré de que todo el mundo me escuchara. Él pasó su vida intentando borrarme. Pero al final, fui yo quien escribió el último capítulo.